Ok, tenemos otra función algebraica en el que vamos a conseguir su derivada aplicando las reglas básicas de derivación. Entonces, tenemos aquí f de x igual a la raíz cúbica de x multiplicado por dos términos que se están sumando, raíz cuadrada de x más 3. Para este caso en particular tenemos dos opciones para poder realizar la derivada. O aplicamos la regla del producto porque tenemos la raíz cúbica de x multiplicada por esta función, o reescribimos la función, aplicamos propiedad distributiva y después derivamos. Para este caso les quiero explicar entonces aplicando propiedad distributiva para reescribir y luego derivar. Entonces en el siguiente paso no vamos a derivar todavía, sino que vamos a simplificar. Vamos a resolver esta propiedad distributiva. Para resolver esta propiedad distributiva voy a aplicar una, digámoslo así, una propiedad de radicación que me dice que si yo tengo la raíz enésima de cualquier término elevado a una potencia, yo puedo reescribirlo de la siguiente manera. Tomo el término, que en este caso es a, y lo elevo a un exponente fraccionario, donde el numerador del exponente va a ser, en este caso m, entre el subíndice de la raíz, que va a ser el denominador. ¿Okay? Esta es la que voy a aplicar. Si aplico esta propiedad de radicación para este caso de aquí, me quedaría x elevado a la 1/3. ¿Okay? Y lo que está dentro del paréntesis me va a quedar x elevado a la 1/2 más 3. ¿Okay? Entonces simplemente aquí lo que hice fue aplicar esta propiedad de radicación. ¿Okay? Bien. Entonces ahora sí aplico la propiedad distributiva. Multiplico este término por este y multiplico este mismo término por el 3. Digo, f de x va a ser igual a, entonces pongo x elevado a la 1/3 por x elevado a la 1/2 más x elevado a la 1/3 por 3 sería 3x elevado a la 1/3. ¿Qué tengo aquí? Aquí tengo entonces una multiplicación de polinomios de igual base. ¿Cómo la resuelvo? De la siguiente manera. Se coloca la misma base y se suman los exponentes. En este caso los exponentes serían 1/3 más 1/2. Para este caso 1 por 2, 2, más 3 por 1, 3, entre 3 por 2, 6. Sería entonces 5 sextos. Entonces sería x a la 1/3 por x a la 1/2 sería x elevado a la 5 sextos más 3x elevado a la 1/3. Esta función que voy a subrayar aquí, ¿ok? Esta función sería el equivalente a la función original. ¿Por qué quise aplicar esta propiedad de radicación? Porque de esa manera entonces yo puedo aplicar una regla básica de derivación, que es la regla de la potencia. Es decir, puedo aplicar esta que está aquí. U elevado a la n, la derivada sería bajar n, restarle 1 al exponente y derivar la base. ¿Ok? Bajo esa premisa entonces vengo y digo f' de x va a ser igual. Como tengo dos términos, tengo que derivar cada uno de estos términos que están aquí. Entonces, bajo 5 sextos, ¿okay? Y le resto 1. A 5 sextos le resto 1 más. ¿Por qué no conozco la derivada de la base? Porque la derivada de u, que en este caso es x, la derivada de x es 1 y todo término multiplicado por 1 me va a dar lo mismo. Para este caso, este 3 es el múltiplo constante, lo mantengo constante y lo que hago es derivar x a la 1/3. ¿Cómo hago? Bajo el exponente sería 3 por 1/3, ¿ok? Coloco x y le resto a 1/3 según la regla básica de potenciación, le resto 1. Entonces sería 1/3 menos 1. ¿Okay? Bien, saco entonces la cuenta de estas potencias, de estos exponentes, que sería 5 sextos menos 1.
5 sextos menos 1, coloco un 1 aquí, sería 5 por 1, 5, menos 6 por 1, 6, entre 6 por 1, 6, sería menos 1 sexto. Entonces, aquí me quedaría f' de x va a ser igual a 5 sextos de x elevado ¿a quién? A la menos 1 sexto, que es lo que da aquí. Entonces, x elevado a la menos 1 sexto. 5 sextos menos 1 da menos 1 sexto. Más este 3 se cancela con este 3 y simplemente me queda x elevado a la 1 tercio menos 1. 1 tercio menos 1 me va a dar lo siguiente. 1 por 1, 1, 3 por 1, 3, entre 3 por 1, 3. Y esto va a ser igual a menos 2 tercios. Eso es lo que da de 1 tercio menos 1. Entonces me quedaría más x elevado a la menos 2 tercios. Finalmente entonces, la derivada como tal me queda f' de x va a ser igual a 5 sextos de x elevado a la menos 1 sexto más x elevado a la menos 2 tercios. Bueno, muchachos, entonces aquí tienen el caso de otra función algebraica, la cual entonces se le puede aplicar una regla básica de derivación habiendo reescrito la función aplicando la regla de radicación o de potenciación, que es convertir la raíz en una potencia para poder entonces derivar.